Perfecto. A ver. Sí, me pueden oír, ¿no es cierto? Bueno, Sí, vamos a entonces a retomar la charla y si les parece bien, pienso hacer un breve repaso de un solo slide, de una sola vista, de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que tiene que ver un poco con lo que es el tema de la herencia. Ahí entró César Sánchez, a manera de conversación, de repasar. Así que bueno, estamos hablando de esto de la herencia, de la iglesia hispana en la misión integral. ¿Por qué estamos hablando de herencia? Porque eh, es una de las quizás debilidades de las que necesitamos seguir superando dentro del mundo evangélico, eh, latinoamericano, hispanoamericano, y en realidad en el mundo en general, porque tiene que ver mucho con la teología evangélica. ¿Y es cuál es? Es la de desconocer, a ver, la de conocer muy poco o nada de su historia. Está siempre la idea de que todo es renovación, de que todo es nuevo, cántico nuevo, conversión, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, entonces nada del pasado, vieron, vale. Y tenemos como problema dos cosas. Uno, no aprendemos de lo que ya otros han vivido. Dos, tenemos un problema grande de identidad, es decir, no podemos ubicarnos dentro del mundo del que formamos parte, no podemos reconocer nuestros rasgos, nuestras historias, y por tanto revisarla, porque por más que neguemos y por más que se diga que todo es nuevo, no lo es, no existe la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Mientras que seamos seres humanos, esto es imposible, y el Espíritu jamás prometió una cosa así en los evangelios. Y por lo tanto, también no nos enriquecemos con nuestra historia, es decir, con cosas que siempre vamos a estar, siempre estamos queriendo inventar la pólvora. ¿Vieron? Entonces nos encontramos continuamente invirtiendo tiempo, desgastándonos, descubriendo cosas que ya fueron descubiertas, ya fueron trabajadas, y de las que podríamos aprender y continuar, crecer, revisar, pero al conocerlas. Entonces, a manera de repaso, la herencia teológica y misionológica es un testimonio, ¿no? Y una enseñanza que viene de Dios. Y esto es algo muy importante. Dios en las escrituras se revela en la historia y por lo tanto es herencia. Entonces, no se da lo voy a decir así, se da, cuando se dice en la historia, significa que en las vivencias, a través de las experiencias, comunicándose con nosotros, a través de acontecimientos que nosotros leemos e interpretamos. Ah, esto me pasa porque Dios me está diciendo, ¿vieron? Acá estuvo la presencia de Dios. ¿Vieron? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos interpretando la historia. La historia no es el pasado, sino historia entendiéndose como la vivencia del ser humano, de la sociedad de la que formamos parte y que vamos armándolo. Entonces, les recordaba que la pasada hablábamos de Juan 14, 4 al 16, que hablábamos del Parácletos y que Jesús mismo había dicho que Él vendría a recordar, a recordar para no perder lo que ellos habían aprendido con Jesús. Entonces, esto que a veces, bueno, esto es para hablar de la teología del Espíritu Santo, que también es muy importante, que a veces está desligada de la persona de Cristo. Pero lo que se enseña el Nuevo Testamento es que viene a recordar. Entonces, los evangelios mismos son escritos a fines del siglo I y cuando fueron escritos, remiten a 50 años atrás. Es decir, cuentan historias que habían sucedido 50 años atrás, por lo menos. Así que, ¿cómo fueron? ¿Cómo llegó del año 70 y algo que se escriben los evangelios al año 30? ¿Que lo recibieron de la nada, un día se despiertan y lo sabían? No, 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 esto fue transmitido por herencia, de generación en generación. Y entonces hay toda una idea de aprender del otro, porque no lo reciben de forma neutral, lo reciben a través de vidas, a través de enseñanzas, a través de acciones, de testimonio. Entonces, no se trata de un aprendizaje vacío. Hechos 1:1 se menciona justamente como un libro de memoria, de alguna manera. ¿En qué sentido? De que Lucas dice, todas las cosas que yo aprendí, todas las cosas que Jesús hizo, y eso lo decide en Hechos, ¿no?
todas las cosas que Jesús dice, hizo y enseñó, y eso es importante porque ese es el orden, ¿eh? Enseñó con sus hechos, fundamentalmente, con acontecimientos. La gente recuerda, cuando va a poner por escrito los evangelios, el libro de los hechos, eh, cuando van a transmitir el mensaje, lo hacen en base a acontecimientos, a hechos, a herencias recibidas. Entonces, la historia no debe ser pensada solamente como una cuestión de datos cronológicos, de acontecimientos vacíos, sino tiene que verse desde la perspectiva de vivencias, de situaciones que la gente vive y que son señales de la presencia de Dios de las cuales podemos aprender. Entonces, va a decir hechos, ¿no? Que Dios Jesús hizo y luego enseñó. Y la gente guardó esa historia, esa tradición como parte de su vida. Si Jesús vivió eso, si los apóstoles luego lo viven, si los seguidores de Jesús lo viven, entonces yo también lo puedo vivir. Entonces la transmisión de la herencia recibida está dada por acciones integrales a favor de la vida plena en Cristo. Y esto es algo también que es sumamente importante. Las enseñanzas, no es que la vida espiritual es superior a la vida material, o que la vida de actual es totalmente mala y no tenemos nada que hacer, y que la vida futura es la que vale. Esas dualidades de las que a veces hemos oído, como hemos heredado, también necesitamos revisarlas y despojarnos de ellas cuando nos responden a las enseñanzas nuevotestamentarias. En este caso, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que en Hechos y todo, la obra del Espíritu no es una obra inmaterial o que está en la nebulosa ahí. Tomás, alguien tiene el micrófono encendido, entonces hay que mutearlo. Ahí está, ahí lo mutamos. Entonces, fíjense, Hechos capítulo 1 va a hablar de la guía del Espíritu Santo, que lo va a guiar en base a qué? A lo que Jesús había enseñado, a lo que Jesús había, ¿y cómo lo enseñó? No con solamente palabras, y no siquiera fundamentalmente con palabras, y no digo que estén mal las palabras, porque las palabras son acontecimientos, las palabras son acciones, son hechos también, la palabra es una acción, pero lo hizo con otras cosas también. Sanó, y entonces descubrieron que Jesús era una persona que sanaba. Lo hizo con las personas más débiles y despojadas de la sociedad, y entonces se dieron cuenta que Jesús optaba por los más pobres y excluidos. O sea, empezaba por allí, por los que más le necesitaban. Lo hizo, él delegó su labor a otras personas, y entonces ve que Jesús quiere obrar, Dios quiere obrar de forma comunitaria, ¿no? Entonces la predicación de arrepentimiento y de vida formaron parte de la enseñanza, pero como una vida que va a estar dada en la sociedad que se forma parte. Los riesgos implicados, ¿no? Que el evangelio tiene que ver con riesgos de vida, a veces, y que con persecuciones, que es muy difícil en un mundo que está lejos de Dios, hablar del amor, hablar de la justicia, practicar la misericordia y no tener enemigos. Las sanidades, los estilos de vida diferentes, las propuestas de solidaridad formaron parte de esa herencia que se fue aprendiendo con acciones desde el nacimiento de la iglesia y desde el nacimiento de aquellos que formaban parte de la nueva congregación. Muchos, en Hechos de los Apóstoles, conocen el Evangelio a través de un pedazo de pan, por un milagro que se hizo en sus vidas, por sanidades, por ser recibidos en la comunidad a pesar de ser extranjeros o esclavos, por ser tratados de forma igualitaria, a pesar de que eran personas que en la sociedad eran tratados como parias, por ser esclavos, por ser extranjeros, por ser enfermos, por ser ancianos. ¿Eh? Y cuando venían a la comunidad de fe, los trataban como hermanos, porque esa es una novedad muy poderosa que era común, pero que no tenía las características que tenía en la fe cristiana. Y es que los cristianos se van a llamar entre ellos, van a elegir llamarse entre ellos hermanos. No eligen llamarse papá, mamá, tío, sobrino, hijo. Esos términos son términos no eclesiales. Oh, ¿se me cortó? ¿Se me cortó? Está bien. Estoy acá, ¿no? ¿O me ven? ¿Sí? Ok. Sino que se van a llamar hermanos, lo cual va a mostrar paridad en las relaciones entre hermanos y hermanas, hermanos extranjeros, hermanos nacionales, hermanos ancianos, hermanos pobres, hermanos esclavos, pero no se van a llamar hermanos como un título que implique solamente la pertenencia en la iglesia, sino que va a tener repercusiones sociales, repercusiones políticas. Entonces, si sos mi hermano,
No, voy a hacer todo lo posible para trabajar, voy a trabajar en todo para que sea posible tu liberación. Y así, como anécdota nada más, la iglesia cristiana del siglo II, por ejemplo, se conocen testimonios de gente muy pobre que hacía todos los esfuerzos posibles para juntar dinero y comprar a los hermanos de la iglesia que eran esclavos para liberarlos. Entonces, el cristianismo desde muy temprana edad tuvo esa conciencia social, esa conciencia política, esa mirada sobre la realidad. En Hechos 6 ya se sabe de comida a las ancianas y a los pobres, y las recomendaciones que se le da a Pablo. Acuérdate, cuando Pablo viene y le habla de los gentiles, ellos dicen, bueno, está bien, vaya, predique, pero hay dos cosas que no te tienes que olvidar: la ayuda a las viudas, que sabemos que era, ¿no? Y a los pobres. No te olvides, el único consejo que le dan, fíjense que es muy valioso: no te olvides de los pobres. Y esto es algo que es muy importante, porque ¿saben qué? Pareciera que cuando la fe cristiana ayuda a las personas, y las ayuda a salir de situaciones de mucha necesidad, una de las tentaciones más grandes es olvidarse de dónde se vino, de de dónde se procede, y adoptar nuevos estilos, nuevas mentalidades y perder. Por eso que la herencia nos hace recordar que algunos no teníamos ni para los zapatos, y nos hace valorar mucho lo que tenemos, pero también no perder prácticas de misericordia y de ayuda hacia quienes vienen. Vamos a pasar a hablar de la U- iglesia pentecostal. Una cosa, Juan José, voy a Decime, interrumpir una cosa, decime. porque lo que tú acabas de decir acerca del consejo de Pablo, acerca de las iglesias y que no se olviden de las viudas, de los pobres, de los más necesitados. Y la respuesta es crecimiento de la iglesia, porque la gente verdaderamente siente el amor de Dios y su gracia y su justicia a través del pueblo de Dios, que da la bienvenida y acerca, hace todo lo posible. Ahora, digo esto porque hoy mismo una hermana de nosotros en Nueva York, Ada y Daniel Cifuentes de la Iglesia Esperanza de Vida, Mm, ella me escribió, pero un libro por WhatsApp, pero con muchas fotos, porque desde hace como un mes, Dios abrió la puerta para varias iglesias en Nueva York, a los centros de refugiados que la ciudad está alquilando hoteles enteros. Y en muchos sectores de la ciudad, todos los hoteles ya no hay ocupancia para turistas, es puros refugiados, porque los buses están llegando de Texas, de la Florida, donde los gobernadores están enviándolos a Nueva York, y Nueva York tiene que recibirlos, pero mucha necesidad. Ellos comenzaron a servir, buscar comida, ropa de invierno, porque la gente no está preparada. Servir. Eso ha sido un mover muy fuerte. Ayer dijo que la iglesia, muchos de los que recibieron ayuda comenzaron a unirse a dar ayuda a otros refugiados. Y dijo que había el domingo pasado, ayer, 31 visitas nuevos en la iglesia. Estamos hablando de una plantación de iglesia que apenas tenía como 35 o 40 personas. Se duplicó, pero de gente que solidarizó con ellos en su esfuerzo de dar amor y servir a los más necesitados. Y ellos mismos, entonces, ella como que estaba muy emocionada, y yo inspirado por el mensaje y lo que acabo de decir. Mira, yo le dije, mira, ustedes están siguiendo la estrategia de Dios para construir su pueblo, digamos, sirviendo. No, eso es crecimiento sano, bíblico, ¿no? No es como una estrategia mundana para buscar que gente vea, es amando a la gente, y la gente responde al amor de sí. Dios. Entonces, nada, yo comparto No, eso no, está porque fue buena muy emocionante, muy emocionante. no, 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 te agradezco, sí, está muy buena la observación. Y vamos ahí por eso, por ese lado, y por los testimonios que vos señalás, justamente en los testimonios que vamos a compartir sobre estas iglesias. A ver, que me apareció acá, perdóname, que me apareció un coso acá, el programa que me está fallando. Acá, ahora sí lo saco. Bueno, eh, Bueno, voy a empezar entonces contando algo sobre la iglesia pentecostal, la herencia pentecostal, y vamos a poner el énfasis en algunos elementos. Para esto, necesitamos revisar algunas perspectivas que Tomás nos acaba de adelantar
justamente con este comentario que he hecho, que es muy importante. Hay veces se ha tomado erróneamente la misión integral como esta, porque lo escuché muchas veces en sus inicios. Dice, a la labor espiritual se le añade la acción social. Es más, un pensador tan reconocido y que del cual le debemos mucho, pero que hay que aprender a revisar también el pensamiento de otros, como pueden criticar el mío también, y está bien. Decía, ¿no? El compromiso social de la iglesia, hablaba Samuel Escobar, pero hay veces parecía referirse a que a la labor espiritual había que añadirle la social. Bueno, eso es un error, porque no se trata de dos realidades diferentes. Un filósofo muy conocido, se apellidaba Marcel, decía, las acciones más espirituales del ser humano le competen al cuerpo. Está en otro idioma. Le pertenecen al cuerpo, se puede traducir también. Y las acciones más materiales de la vida son propias del espíritu. No se puede disociar el espíritu del cuerpo. No somos cajones con alma. No se puede hablar de que, bueno, lo que importa es lo que está dentro, el espíritu, esto es temporal, porque hay una teología neotestamentaria que se llama teología de la resurrección, y eso hace que replantee el lugar que se le da a las acciones políticas, sociales y todo. Segundo, el ser humano no es un ser social por opción, no es que uno elige o no participar de política, uno no puede no serlo. Entonces, la persona que dice, no, yo no me meto en política, no es un apolítico, es una persona que está haciendo una política, ¿no? A mi criterio muy mala, porque trata de ignorar algo que no puede evitar, este, y del que no se puede salir porque formamos parte de una sociedad organizada, con reglas, con normas, con acuerdos sociales, con opiniones sobre ello. Entonces, la espiritualidad o la vida espiritual en realidad lo que hace es atravesar todas las áreas de la vida humana, pero no hay que confundirnos por el uso de la palabra. Que si use la palabra espiritual no significa que compete al espíritu. Son dos cosas diferentes. Entonces, que se utilice la palabra espiritual no significa que esto compete al espíritu humano, compete a todo el ser humano, a toda la vida humana. Y esa palabra espiritual solamente se usó para figurar, para aludir a aquellas cosas que procedían de Dios en términos de que eran guiadas por Él. En contraposición a otro término que se llamó mundo, que se usó de diferentes términos, para referir a aquello que estaba en contra de Dios. Pero no se refiere a la esencia, o sea, no se refiere a que esto era parte del espíritu y a esto era parte de lo material, del mundo. Lo digo esto porque ahora vamos a mirar justamente el testimonio de la iglesia pentecostal y la herencia recibida por ellos, que tiene muchas facetas y que curiosamente, en algunas en las que algunos de ellos, perdóname, yo estoy seguro que acá hay hermanos de historia pentecostal, de línea pentecostal, así que lo digo con admiración esto, pero también son de conversación. Vengo de la tradición más bien anabautista, de la que voy a hablar después, pero les comento. La iglesia pentecostal, cuando se piensa en ella, por ejemplo, hay que pensarlo así, miren, hay que recordar estos datos. El pentecostalismo tuvo sus orígenes autóctonos en América Latina. No procede necesariamente de la iglesia estadounidense, como suceden con los bautistas y con otras iglesias evangélicas. Es un movimiento casi autóctono. Algunos historiadores o historiadores de las religiones o analistas dicen que realmente es un fenómeno latinoamericano, que también se dio en Estados Unidos como su propia experiencia, pero tuvo su propia experiencia en América Latina y surge dentro del mundo evangélico acá. Y que luego se vincularon, pero que tiene sus propias raíces. Eso es algo que puede, Entonces, y que se relaciona a principios del siglo XX en Valparaíso, que está en Chile, ¿no? Y San Pablo, Brasil, donde se dan dentro de diferentes iglesias evangélicas y algunas protestantes de corte metodista, sobre todo las de Chile, de Valparaíso, lo que se llamaron avivamientos. Personas que buscan el espíritu y que siguen los testimonios del Nuevo Testamento, más fundamentalmente de Hechos 2, pasajes como los que vemos en 1 Corintios, y la que ellos mismos experimentan
experiencias, viven experiencias semejantes que las interpretan como el proceder del Espíritu Santo, actuando en ellos. Sociológicamente hablando, fue repetida esta experiencia, esta vivencia pentecostal, fue repetida en el lenguaje de los derrotos chilenos. ¿Hay algún chileno acá o chilena en el grupo? Me parece que no, ¿no? Porque pensé que estaba el hermano, ¿cómo se llama? Tomás, que está en Nueva York. Pero bueno, pensé que, Daniel. sí, pensé que iba a estar él, por eso usé el término, porque se refiere a los grupos, a las clases sociales, denominadas bajas, digamos, ¿no? Donde se usa este término, de indígenas tobas, en el norte de Argentina, en Paraguay, aymara, en Bolivia, Perú, o de campesinos centroamericanos. Es decir, el pentecostalismo fue relacionado con las clases autóctonas y con con las clases sociales más bajas. Y históricamente, desde los sociólogos franceses, alemanes, norteamericanos y latinoamericanos, el análisis estuvo relacionado con ello. Un análisis reduccionista y de alguna manera clasista. Sin embargo, no se puede negar que estadísticamente los inicios del pentecostalismo surgen entre las clases más pobres. ¿Cuál había sido, sin embargo, la estrategia misionera de las iglesias protestantes o históricas, así se autodenominan algunas de ellas, que son diferentes a las iglesias evangélicas? Estoy hablando de la iglesia luterana, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia metodista. Aunque los bautistas somos más antiguos que los metodistas, nosotros procedemos de la reforma radical. Ahora voy a hablar de ello cuando hablemos de los anabautistas, a diferencia de los metodistas, que aunque vienen después, están más vinculadas a las iglesias históricas en varios elementos. Entonces, volviendo al tema, estas iglesias fundaron colegios, hospitales, y se dirigieron fundamentalmente como estrategia misionera a evangelizar a las clases sociales altas. Por eso que en los barrios más caros de las ciudades de las que nosotros formamos parte, vas a encontrar templos luteranos, templos presbiterianos, templos metodistas. También pasaba que en la época en América Latina y en otros contextos, pero en nuestro contexto latinoamericano, sucedía que las clases sociales altas, muchos de ellos procedían de grupos inmigrantes europeos que ya venían con esas tradiciones religiosas. Entonces se les permitió, y esto es así, a crear sus propios templos y sus iglesias, apuntando a esas clases sociales con perspectivas más escolásticas, se le llama. ¿Por qué? Porque el pastor básicamente es un académico, ¿no? Que enfoca mucho en la educación, y que busca que las personas asciendan socialmente a través de los estudios, de la educación. El pentecostalismo surge de otro lado y va a dirigir su perspectiva misionera de otro lado. Juan Macay, que fue un misionero muy conocido, presbiteriano, justamente, va a decir que estoy convencido que, va a ser una frase, estoy usando un libro acá que por ahí, si lo pueden conseguir sería muy bueno, después se los voy a pasar para que tengan el dato. Va a decir, estoy convencido de que la estrategia que hemos usado por más de 30 años de evangelización o de misión en América Latina, en nuestro contexto, ha sido equivocado. Hemos querido evangelizar a los líderes y hemos pretendido entrar a las universidades como misioneros docentes universitarios, abrir hospitales para gente de las clases altas, con la estrategia, díganme ustedes ahora si ustedes no escuchan esto hoy nuevamente, y algunos pentecostales, esta estrategia, si evangelizamos a las cúpulas van a evangelizar al resto. Y dice, hemos fracasado porque ni ellos se han convertido y el pueblo no le ha llegado al evangelio. Y después va a decir, pero las iglesias pentecostales nos están enseñando un camino que curiosamente va a ser muy semejante al que viviría el mismo Jesús de Nazaret. Empezó por los excluidos, él no va a usar la palabra excluidos, sino dice, por las clases sociales más bajas de la sociedad de la que se forma parte. Y es que así empezó el pentecostalismo. Y todavía sigue siendo hoy fuerte en esas esferas, y sobre todo los pentecostales históricos, haciendo una obra impresionante de misión y evangelización en aquellos lugares y desde aquellas personas que han sido excluidos socialmente, porque los pastores y los líderes pentecostales procedían de estos mismos grupos sociales, no es que venían a internarse, sino que ellos ya salían desde esos lugares por la misma teología que tienen. Un
historiador muy conocido, que se conoce mucho en lo que es historia de América Latina, entre ellos el análisis del anabautismo, del pentecostalismo, perdón, Hollenberger, lo ve como, va a describirlo más a la vieja usanza y lo ve como un fenómeno típico de la cultura de las clases populares. En el pentecostalismo, muchas de las cosas que se llaman típicas del espíritu, procedente del espíritu, están en sus formas, en los métodos, están muy parecidos, están muy relacionadas a la religiosidad popular del pueblo. El latino es más emocional, el latino es corporal en sus expresiones. Las religiones, las religiones autóctonas nuestras tienen características semejantes. Tocar cosas sagradas, repetir ciertos rituales. La idea de un mundo negativo, perverso, demoníaco. El liderazgo, la participación de mujeres, que es curioso, pero en iglesias pentecostales es muy grande y evidente. Y así como ello, una serie de cosas. Entonces, él va a decir, es una religión oral, ¿es cierto? El hermano sale a predicar y dice, bueno, hermanos, les voy a contar lo que el Señor ha hecho. Y comienza a narrar testimonios, testimonios, testimonios. La predicación agarra el texto y va. El académico predica de otra manera, hace exégesis. Te menciona griego, te menciona el hebreo. Y no digo que una esté mejor que la otra, una sea mala o buena. Son formas y que representan un poco la cultura. El culto pentecostal dura 2 horas y media. Un culto en mi iglesia bautista, 50 minutos. Una predica, 20. La prédica pentecostal, hora y 20. Y es que están muy familiarizados a esa forma de narrar que tiene que ver la oralidad. Entonces, que se expresa en símbolos y emociones, la unción del Espíritu, el aceite, tal lugar, el cuadro fuerte, ¿se acuerdan? ¿No? Lo tenemos en las iglesias pintados en el frente, ¿no? Ríos de agua viva, la Biblia abierta con un manantial, hay una pintura. No aceptamos la adoración a estatuas, pero representamos con gráficos y con muchas cosas a través de simbología, ¿no? Y entonces no hay tampoco una teología, uno no conoce o sea, hay grandes hoy, pero en los inicios no puso el énfasis en el estudio académico, en personas que procedían de esas iglesias, en sistematizar lo que creían, pero no significa que no lo tenían una teología muy viva. Entonces, la teología pentecostal afirma que, por ejemplo, la salvación es por conversión, y ahí se distancian de la iglesia reformada luterana, que también creen, pero lo hacen desde otro nivel. Las iglesias pentecostales, como van a ser con las anabautistas y otros bautistas, son conversionistas. Y esto, y esto es algo muy importante, porque no siempre fue la iglesia así. Y esto es algo que es importante no ignorarlo. Entonces, el conversionismo fue todo un cambio político y social para la persona que asume que ha vivido de una manera y que Dios ahora le pide un cambio radical, un nuevo nacimiento. Fíjense, ni siquiera es un cambio, es un nuevo nacimiento. Lo cual tiene fuertes implicancias políticas y sociales, aunque hay veces la teología de que la espiritualidad de un lado y lo social es de otro, no ha permitido observarlo. Es decir, las prácticas sociales de misión integral en la iglesia pentecostal han sido muy fuertes y radicales y salvadoras, pero no siempre se reconocían como tales porque no se las llamaba de esa manera. Entonces, voy avanzando para ir terminando con esta parte. El bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, fue visto como una segunda sugerencia y es algo vital para la renovación y la vida de santidad. ¿Qué requiere esto? Toda una práctica psicológica, toda una lectura social de la persona que aprenda a ver su pasado en su pasado y en las acciones que practicaba en su pasado, aquello que debía de dejar. Esto es una práctica psicológica muy profunda, muy valiosa, muy fuerte. La capacidad en la práctica por el Espíritu Santo de saber discernir qué cosas Dios no quiere de mi vida, qué cosas hacen mal, es una práctica que mucha gente no la tiene, que no la hace jamás.